¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar entonces con esta pequeña charla de algunas buenas prácticas y cómo se hace una configuración para hacer un deploy en Symfony 2. Buenos días a todos. Ok, entonces empezamos. Bueno, pues antes que nada, mi nombre es Jesús Manuel Olivas. No sé, bueno, ¿se escucha? No sé si se escucha correctamente. ¿Cuál me puedes confirmar? ¿Es que se escucha correcto? Sí, se escucha todo perfecto. Ok, perfecto. Bueno, cerca de mí. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Jesús Manuel Olivas. Se puede encontrar en Twitter como JM Olivas y en mi blog jmolivas.com. ¿Qué podría decir de mí? Tengo algunos trabajando con Symfony, yo creo, desde que ha salido la versión 2, alrededor de aproximadamente ya casi 2 años, y por ahí yo creo que 4 años trabajando con Symfony, antes que eso con otras plataformas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los temas que vamos a tocar en esta sesión. Vamos a hablar un poco, vamos a mencionar unos conceptos de testing, algo de entornos de desarrollo, vamos a mencionar Vagrant, Puppet, sistema de control de versiones o gestión de versiones, vamos a hablar un poco de Git, hablar de la documentación, y vamos a también a mostrar por ahí, hablar un poquito de Composer, del uso de la terminal en Symfony, que es una de las grandes ventajas que ofrece. Vamos a mostrar un poco la estructura de directorio después de generar un bundle, un CRUD y una entidad en Symfony, cómo migrar nuestra estructura de datos y cómo lograr que esas migraciones queden registradas en el sistema de archivos para poderlas controlar a través de nuestro sistema de gestión o de control de versiones. Vamos a hablar un poco de cómo cargar datos, claro que se llaman fixtures en Symfony. Usar algunos consejos de Doctrine también del ORM, hablar un poco de formularios y de los controladores, ¿no? Y al final vamos a hablar un poco de cómo hacer un deploy con Capifony. Pero antes de empezar quisiera hacer la mención que estas no son reglas, no simplemente son algunas guías o lineamientos los cuales podemos seguir para el momento de trabajar con Symfony. Como les comentábamos, hablar un poco de testing, ¿no? De pruebas, el cual es un asunto muy, muy importante. Si no conocen al que está en la foto, sería bueno que en el siguiente slide lo voy a platicar un poco de quién es. Y él ha escrito algunos libros de pruebas y es una persona que está constantemente empujando toda esta cuestión de pruebas, ¿no? Entonces, hablando de pruebas, podemos mencionar, pues, principalmente o antes que nada, PHP Unit. Básicamente es un entorno para realizar pruebas unitarias. Podríamos explicarlo también o podríamos mencionar que es el estándar de facto para hacer test unitarios, ¿no? Y ¿qué es lo que nos proporciona este framework? Básicamente nos permite escribir los tests de una manera sencilla, ejecutarlos con facilidad y poder analizar los resultados, ¿no? Tenemos también la parte de TDD, la cual podríamos definir mm, como desarrollo guiado por pruebas o Test Driven Development. Básicamente es una práctica de programación, la cual involucra algunas otras prácticas. Tenemos la función algo así, ¿no? Tenemos que escribir las pruebas primero, hacemos, obviamente la prueba va a fallar, después escribimos nuestro código, pasan un código mínimo necesario para que nuestro test sea positivo, y al paso siguiente procedemos a la refactorización de nuestro código para optimizarlo. Tenemos también la parte de Vija. Compartiré estos slides al final de la charla, también los pondremos en el video de YouTube. Estos tienen enlaces con proyectos o en este caso Behavior Driving Development. Podríamos explicarlo algo así como que BD es el desarrollo guiado por comportamiento, o algo así como una técnica de desarrollo, ¿no? La idea de esto es, antes de pensar en la prueba o cómo se va a ejecutar el código, empezamos con una descripción de cómo el software debe de comportarse. Algo así como usuario, quiero estar en la pantalla de login, poner mi usuario, mi clave, hacer clic o básicamente
hacer clic en login y esto me debe dar a mi dashboard. Algo se explica de alguna manera por se llaman user stories, ¿no? Y los últimos dos enlaces que tenemos por acá es, como les comentaba, uno que se llama PHP Unit Cookbook y uno que se llama Guide to Building Test App. Que en este caso, ambos libros son escritos por el personaje anterior, la persona anterior. Voy a pasar su nombre. Es Chris, a ver si lo pronuncio correctamente, Chris Hart, H-A-R-T-Y, perdón, H-A-R-T-J-S, ¿no? Lo pueden encontrar más fácilmente como Grumpy Programmer o GRMPY Programmer en Twitter. Bueno, continuamos. Porque otro de los temas importantes que nosotros o que necesitamos para, o que son una recomendación para buenas prácticas, tenemos la parte de los entornos de desarrollo. En este caso lo podemos lograr con, o lo que se haría mención de cómo lo podemos lograr con VirtualBox, con Vagrant y con Puppet en este caso, ¿no? Podríamos lograrlo con Chef también, pero en este caso vamos a hacer mención solamente a Puppet. ¿Por qué es importante tener nuestros entornos de desarrollo? Porque es importante tener un desarrollo, un ambiente de desarrollo, un entorno de desarrollo igual que el de producción. Regularmente cuando desarrollamos tenemos o nos encontramos con que nuestro entorno de desarrollo, nuestra máquina local, es distinto o diferente al entorno de producción. Puede ser que desarrollemos en una máquina con Ubuntu, con Debian o con macOS o con algún otro sistema operativo. Y en el entorno de producción tenemos un sistema operativo totalmente diferente. Entonces, esta parte de las máquinas virtuales nos puede facilitar esta parte, ¿no? La idea es contar con un ambiente de desarrollo, el cual sea una réplica o con las características lo más cercanas al ambiente de producción. Esto lo podemos lograr con VirtualBox, ¿no? Con una virtualización. Lo que nos lleva para facilitar el desarrollo o la implementación de máquinas virtuales, podemos utilizar algo como Vagrant. Básicamente, Vagrant nos permite generar archivos de configuración o manifiestos, los cuales nos permiten tener consistencia entre los diferentes entornos de desarrollo, o entre los diferentes proyectos, perdón, y de diferentes dispositivos. Significa que podemos crear una configuración y la podemos fácilmente iniciar con, tenemos un desarrollo nuevo, básicamente clonamos nuestra configuración y a través de la consola de línea de comando podemos inicializar nuestra máquina virtual. Podemos fácilmente compartir esa configuración con otros miembros del equipo. Esto significa que si hay desarrolladores nuevos en el equipo, muy fácilmente podemos proveerles de esta configuración o de estos archivos para que puedan empezar a trabajar en el proyecto con las mismas características que el resto del equipo, ¿no? No vamos a tener problemas con la cuestión de dependencias o requerimientos propios. Puede ser, con eso nos evitamos el problema de yo tengo macOS, yo tengo Ubuntu, Debian o CentOS o lo que sea, ¿no? Entonces básicamente creamos una sola vez nuestra configuración y podemos reutilizarla y compartirla fácilmente. Ok, el enlace que está por acá es Vagrantbox. Ok, ¿cómo funciona Vagrant? Burdamente o fácilmente podremos indicarlo como esto. Instalamos Vagrant y a través de la consola de línea de comando podemos hacer algo así como Vagrant, Box Add y agregamos, por ejemplo, un título, un nombre y un URL. ¿Qué es un URL? Los usuarios son las cajas o las máquinas. Eso los podemos encontrar en backgroundbox.es. ¿Y qué podemos hacer con esto? Básicamente agregamos nuestra caja, la cual esta caja está ligada a un sistema operativo. Hacemos un pequeño Vagrant init y lo que paso siguiente podemos hacer para arrancar nuestra máquina Vagrant Up, ¿no? Hay diferentes comandos para checar el estatus, para conectarnos vía SSH, para hacer un suspend de nuestra máquina, para hacerle tal vez un halt, para hacer un shutdown o un destroy cuando ya no la queremos utilizar. Pero cuando nosotros importamos una máquina o agregamos una máquina, regularmente tratamos de agregar una máquina con un OS limpio. Entonces, hay cierta configuración la cual tenemos que realizar. En este caso, una manera de lograrlo podría ser utilizando este proyecto que se llama Puppet. Eso es como P-U-P-H-P-E-T. Puppet es un sitio de internet del cual nos provee una interfaz visual o un graphic un GUI, la cual nos permite seleccionar diferentes sistemas operativos. Podemos seleccionar diferentes servidores web. En este caso podemos determinar si queremos utilizar Apache o Nginx. Podemos definir también
si queremos qué tipo de engine de base de datos queremos, podemos definir incluso qué paquetes a instalar. Básicamente es una interfaz gráfica o visual para configurar nuestros archivos de background. ¿Qué es lo que logramos con esto? Logramos una configuración a través de la interfaz visual, como les comentaba, exportamos un archivo, una serie de archivos, perdón, los ponemos en los descargamos a nuestro entorno local, simplemente hacemos background loop. Y esto lo que va a hacer es que nos va a traer toda la configuración previamente seleccionada, ¿no? Y ya con eso podemos de alguna manera empezar a trabajar con background de una manera bastante sencilla. Ok. Otra consideración importante para trabajar es utilizar un sistema de control de versiones. En este caso, un poquito de Git. Rápidamente, cómo podemos explicar el funcionamiento de Git. Básicamente nos facilita tener diferentes versiones de nuestro código y con esto eliminar el ejemplo muy claro es algo así como copia de la copia o copia final, ¿no? Que podemos tener acá o cómo podemos trabajar con Git es algo así como hacemos un git init para iniciar nuestro proyecto o un git clone y le pasamos el URL de un proyecto hospedado en repositorio remoto, o podemos, si ya estamos trabajando con nuestro proyecto, podríamos hacer algo así como git pull para traernos las últimas versiones del proyecto. Para empezar a trabajar con nuestros archivos, a modificar los archivos, podemos hacerlo como git checkout -b, pasarle un branch name o el nombre de una branch. El paso siguiente es empezar a escribir nuestro código, ¿no? Una vez que tenemos esto listo, hacemos un git add, ya sea punto para agregar todos los archivos modificados o le pasamos el path del archivo y el nombre del archivo por el cual queremos agregar. A continuación hacemos un git commit -m y ponemos un mensaje, ¿no? Podríamos agregar un número de issue si es que existe un número de issue o un mensaje, que es lo que estamos haciendo con este commit. En el paso siguiente haríamos, por ejemplo, un git checkout develop. Significa que nos estamos moviendo del branch en el que estamos actualmente a develop. Hacemos nuevamente un pull para traernos la última versión de los cambios en el repositorio remoto. Hacemos un checkout de nuestro branch en el cual estamos trabajando y hacemos un git rebase develop. En el caso de que existan conflictos, los agregamos, los agregamos manualmente. En el caso de que Git no pudiera solucionarlos automáticamente, los agregamos y hacemos un git rebase continuo, ¿no? Y la manera de enviar nuestros cambios al repositorio de remoto sería algo así como git push origin develop, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos un sistema de control de versiones para nuestro código, ¿no? ¿Y de qué nos sirve eso? Pues sirve que nosotros podemos en cualquier momento hacer un rollback a un cambio anterior cuando introdujamos un cambio el cual ha quebrado nuestro sistema, ¿no? Como nos comentaba, con eso evitamos la tediosa tarea que regularmente solíamos hacer como los proyectos de escuela, ¿no? Proyecto final, final. Ok, vamos. Un enlace bastante interesante sobre recursos de Git es el enlace de trygithub.io. Lo que nos provee es un sitio con un shell o con una consola a través de este, como un tutorial. Podemos probar los comandos que nos está mostrando. Nos muestran los comandos, por ejemplo, init, status, cómo hacer un add, cómo hacer un commit. Nos va mostrando y nos provee una interfaz la cual nosotros podemos interactuar y probar esos comandos, ¿no? Y al final del día lo que nos provee es le pasamos nuestra cuenta de GitHub y nos provee un repositorio con esos archivos. Tenemos también, hay un sitio de internet con información en español, que es Git la guía sencilla. También encontramos el enlace en esta slide. Ok, por ahí tenemos también algo que se llama Git Flow. Al final del día no agregué información sobre esto, por lo que nos provee es como un pequeño framework con un flujo preestablecido para trabajar con Git. Creo que sería interesante más adelante hablar un poquito más a detalle de esto, pero básicamente lo que nos provee es una serie de branches ya predeterminadas o algunos como shortcuts para hacer, por ejemplo, yo podría hacer algo así como git flow feature start y eso lo que hace es me genera un nuevo feature, ¿no? Un nuevo branch por ejemplo, puedo hacer un git flow feature finish. Eso lo que nos permite es finalizar ese branch y hacerlo commit en develop, ¿no? Nos permite también generar hotfixes directamente, se encarga de generar el branch y al hacer un finish de nuestro branch lo hace merge al hacer un hotfix, hacer un merge con develop y con master, ¿no?
Ok, vamos a hablar un poquito de la documentación. Un punto muy importante es leer el manual, ¿no? Creo que es una recomendación que a la larga parece que sobra, pero es muy importante. ¿Qué sucede, no? De repente tenemos gente que se acerca a hacer algunas preguntas sin fundamento. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La documentación oficial del proyecto de Symfony se encuentra en symfony.com, diagonal doc, ¿no? Current y tenemos el index. Tenemos también algo que se llama el libro de Symfony, en el cual podemos encontrar una serie de información ya más detallada. Incluso hay una versión traducida de este libro, el cual podemos encontrar en el sitio del libro librosweb.es. ¿Qué otros recursos importantes sobre Symfony? Tenemos el sitio de KMP University, tenemos el cual muestra tutoriales, tenemos hoy screencast sobre Symfony y sobre PHP, tenemos también el sitio de Screenfony y pues, también el sitio de Aprende PHP. En el caso de recursos como bundles, algo que vamos a mirar un poquito más adelante que se trata de todo eso, tenemos un sitio que se llama KNP Bundles, el cual nos muestra un listado con los bundles que vendría a ser algo así como los módulos o los plugins más comunes, ¿no? Y los podemos ver ordenados por actividad o por los que han recibido más votos, ¿no? Podemos de alguna manera decir, tenemos información sobre los mismos. Que algo muy importante también cuando trabajamos con un proyecto open source es la comunidad, ¿no? Cómo acercarnos a la comunidad de los canales oficiales. En este caso tenemos el sitio oficial de Symfony, symfony.com, tenemos un blog oficial por symfony.com, diagonal blog. Existe el blog en español también, que es symfony.es. Y obviamente hablando de canales oficiales de comunicación, en IRC, en freenode.net está el canal de Symfony en inglés, en español tenemos el de Symfony-ES, y en el caso del microframework está Silex-PHP. Ok, vamos a hablar un poquito ahora vamos a pasar un poco a la parte de la instalación. No sé si ustedes van al sitio de Symfony, lo que pueden tratar de descargar la versión con vendors o sin vendors. No sé si todavía existe algo como eso. Pues, pero la recomendación actual sería hacerlo utilizando Composer. ¿Qué es Composer? Composer es un gestor de dependencias para PHP. Nos permite definir una lista de dependencias en un archivo de JSON llamado composer.json, y ejecutando algunos comandos podemos descargar automáticamente estas dependencias y las dependencias de estas dependencias. Algo así como un gestor de dependencias, pero es un gestor de dependencias por proyecto, ¿no? O por aplicación. La idea de esto es mantener las versiones y las dependencias de nuestro proyecto dentro del proyecto. Entonces, como les comentaba, nosotros definimos en un archivo de JSON estas dependencias con sus versiones, y con una serie de comandos podemos descargar estas versiones, estas dependencias. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Por ejemplo, Composer nos provee también una serie de comandos. Podemos nosotros buscar proyectos. En este caso, si yo descargo Composer, como lo comentaba, como está en la línea anterior, puedo hacer con esta instrucción con curl. Si yo descargo Composer, yo puedo desde la línea de comando hacer por ejemplo, un init para generar un archivo de Composer vacío. Puedo hacer un search. Si yo hago un search, por ejemplo, Composer Search, y le paso un nombre de un proyecto, me va a listar esos proyectos. Si yo hago un show y le paso el nombre completo del proyecto, me va a mostrar información relacionada a este proyecto en particular. Y si yo quisiera instalar un archivo, una dependencia nueva de Composer, como les comentaba, estas dependencias se definen en un archivo que es Composer.json. Yo podría hacerlo directamente con el comando composer require, pasándole la dependencia y la versión en este caso. Y esto automáticamente lo que haría es agregar esta dependencia, ¿no? Esta dependencia en mi archivo de Composer. Posteriormente yo puedo, por ejemplo, correr Composer install o Composer update si es que ya existe un archivo de Composer, ¿no? Lo que va a hacer esto es descargar esas dependencias, ponerlas en mi directorio de vendors y crear un archivo, un composer.log, el cual contiene una referencia exacta de cuál es la dependencia que se ha instalado, ¿no? Okay. Si yo quisiera ver cuáles son las dependencias que están instaladas en un proyecto, puedo hacerlo así como composer show --install o installed, y esto lo que me va a mostrar es todas las dependencias que están instaladas en mi proyecto, ¿no? Entonces,
En base a esto, qué podemos tener? ¿Cómo instalar Composer cómo instalar Symfony con Composer? Es con este comando, Composer Create Project, Symfony Framework Standard Edition, y le pasamos el path o la ruta o el directorio en donde vamos a instalar el proyecto y la versión que queremos descargar. En este caso yo he mostrado la 2.3.7, que es la versión actual al momento de esta charla. Ok, una vez que tenemos instalado el proyecto de Symfony, lo primero que tenemos que hacer es remover el código del Acme Demo Bundle, que básicamente es un bundle, que en su caso, si lo referencia nuevamente, sería algo así como un plugin o un módulo que viene instalado por defecto, el cual nos muestra código para saber cómo es que funciona. Básicamente nos muestra un URL con un hello y le pasamos un parámetro. Este código incluye, por ejemplo, la referencia en el archivo app-kernel. Lo que tenemos que hacer es remover esta línea dentro del archivo app-kernel, la cual estoy esperando en este punto. El paso siguiente es remover básicamente el import que se hace al archivo de rutas, en el cual están definidas las rutas de este bundle. Pues comentaba el hello nombre. Y remover el directorio donde se encuentra el código de este bundle. Ok, una vez que ya tenemos eso, ya podemos empezar a trabajar en nuestro proyecto. ¿Y cómo es que vamos a generar código de Symfony? Como les comentaba, vamos a tratar de utilizar la consola. ¿Cómo se utiliza? En este caso tenemos app diagonal console. Tenemos Symfony por defecto, nos brinda diferentes comandos. Tenemos comandos para crear la base de datos, para hacer un create o un drop de la base de datos. Tenemos comandos para generar o para hacer un drop del esquema de nuestra base de datos. Incluso tenemos comandos para hacer actualizaciones en el esquema. Esto nos podría servir en el caso de, tal vez yo genero una entidad con determinado número de atributos, las cuales son directamente referenciadas a los campos. Tal vez le genero 5 atributos, en un momento decido agregar un atributo diferente, tal vez inicialmente definido como nombre y descripción, pero adicionalmente quiero agregarle precio o quiero cambiar un tipo de campo. Tal vez el campo no es requerido y después se vuelve en un campo requerido. Entonces, eso lo podría hacer con el esquema update, lo cual funciona, pero no nos permite controlar las diferentes versiones de la base de datos en el sistema de archivo. Más adelante vamos a ver cómo es que podemos lograr eso. Todas estas versiones o todas las versiones para migrar nuestra base de datos, cómo mantenerlas en el sistema de archivo para controlarlas con un sistema de control de versiones, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, comandos como para generar bundles, entidades o un CRUD. Tenemos comandos para limpiar el caché también. Tenemos el route debug, el cual nos muestra las diferentes rutas que están registradas en nuestros archivos de configuración o nuestros controladores. Tenemos también el archivo container, el comando container. Entonces, ¿cómo generamos un bundle en Symfony? ¿Qué es un bundle? Bundle, como les comentaba, es algo así como es una serie de directorios con archivos de PHP, los cuales brindan o agregan cierta funcionalidad. O si puede ser algo así como un módulo de Drupal o como un plugin, o como un add-on, ¿no? En otros lenguajes, ¿no? Entonces, a través de la consola lo haríamos con App Console y Generate Bundle. Eso lo que nos hace, nos muestra un pequeño wizard, el cual nos pregunta el nombre del bundle, dónde es que lo queremos grabar, ¿no? El siguiente paso podría ser algo así como generar entidad o Generate Entity. Eso lo que nos va a generar es una entidad, nos va a preguntar, por ejemplo, cómo se llama nuestra entidad. En este ejemplo podríamos decir que nuestra entidad se llama task o tarea. Esta tarea va a tener diferentes atributos, los cuales van a estar reflejados en campos de nuestra entidad, la cual está reflejada en una tabla. Podríamos decirlo, explicarlo algo así. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos generar los diferentes atributos o campos. Podemos especificar el tipo de campos que son, si son string o si son numéricos, enteros, perdón, datetime, cualquier tipo, y diferentes propiedades, ¿no? Una vez que tenemos nuestra entidad definida, podemos hacer algo así como ejecutar el comando de generate CRUD. Esto lo que nos va a generar es una estructura de directorios y de archivos. Por ejemplo, nos va a generar los controladores, nos va a generar los formularios. Si nosotros le decimos si queremos, dentro del wizard que nos muestra, hacer de lectura y escritura, nos va a generar controladores para
y los formularios para poder escribir y crear y modificar las entidades, ¿no? Que en base, ¿qué es lo que nos generan estos comandos anteriormente mostrados? Nos genera algo como esto, nos genera una estructura de directorios en la cual podemos tener, en la cual tendremos dentro del directorio control nuestros controladores, tenemos, como les comentaba, dentro del directorio entities, todas las entidades que hemos definido, en este caso, la entidad task, por ejemplo, tenemos los forms que ha generado, los cuales se van a encargar de renderizar, perdón, vamos a definir la configuración de nuestros formularios. Tenemos una estructura de directorios de recursos en los cuales tenemos las vistas o las views en los cuales vamos a tener nuestros templates de Twig, ¿no? Ok. Entonces, como lo comenté anteriormente, podemos mantener modificarla, por ejemplo, o alterar la estructura de nuestro esquema. Y una manera, una buena manera de lograrlo es de mantener esa estructura o reflejar los cambios en la estructura de nuestro esquema. El sistema de archivos es con este bundle, se llama Doctrine Migration Bundle, el cual podemos instalar de la siguiente manera. Obviamente, como les comentaba nuevamente, agregamos a nuestro archivo de Composer las dependencias, en este caso es Doctrine Migrations y Doctrine Migrations Bundle, y simplemente ejecutando el comando Composer Update se encargaría de descargar esas dependencias. Una vez que hemos descargado las dependencias, lo que tenemos que hacer es habilitar el bundle. ¿Cómo lo habilitamos? ¿Se recuerdan? Cuando hablé de cómo deshabilitar el Acme Demo Bundle que viene por defecto, es en el mismo archivo donde lo vamos a hacer, se encuentra en app, diagonal, appkernel. En el método función register bundle vamos a agregar nuestro bundle, el cual acabamos de descargar. Y para utilizarlo, simplemente utilizamos, por ejemplo, nos agrega en la consola. Si nosotros hacemos app console doctrine migrations div, nos va a generar un nuevo archivo con las diferencias que tenemos en nuestra estructura de datos, ¿no? Las diferencias entre lo que tenemos en la base de datos con el esquema. Tenemos, por ejemplo, si ejecutamos el comando, después de ejecutar el comando migrations div, ejecutamos el comando doctrine migrations migrate, se va a encargar de ejecutar esas modificaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el migration div? Como les comentaba, nos genera archivos o clases de PHP, las cuales contienen los cambios en la estructura de nuestro esquema. Por ejemplo, los alter table, el create table. Entonces, con eso podemos tener a nivel de archivos y controlar con nuestro sistema de control de versiones o gestor de versiones estas modificaciones a la base de datos, lo cual lo hace muy sencillo porque de alguna manera, si nosotros clonamos un proyecto el cual ya tiene una serie de migraciones o de archivos de migración previamente, solamente clonamos el proyecto y ejecutamos el migrations migrate, automáticamente se va a encargar de ejecutar todas las versiones anteriores y lograr que nuestro esquema de datos actual sea igual al que se encuentra en el sistema de archivos, el cual ha sido de alguna manera generado en nuestro sistema de archivos. Sí, un segundo. Ok. ¿Cómo podríamos cargar datos? También un bundle bastante interesante para cargar datos es el Doctrine Fixtures Bundle, el cual nos permite cargar datos ya sea de prueba o datos para inicializar nuestro sistema. ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, si tenemos un sistema que va a utilizar, no sé, categorías o X o Y información, la cual va a ser como fija en nuestro sistema, o para poder hacer pruebas o información que necesitamos para que nuestro sistema funcione, podemos hacerlo con esto, ¿no? Y no hacerlo directamente en la base de datos. El procedimiento para instalar o configurar el bundle es el mismo, lo agregamos en nuestro archivo de Composer, ejecutamos el Composer Update y agregamos en nuestro archivo de AppKernel esta línea, ¿no? Que tenemos acá mencionada. Entonces, una vez que tenemos nuestro bundle previamente cargado, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Generamos un archivo, vamos a generar una clase que se llama load_data_fixtures.php, la vamos a generar dentro del directorio de nuestro bundle en un nivel que se llama data fixtures y un nivel que se llama ORM. ¿Y qué es lo que nos permite esto?
permite ejecutar la siguiente método. No, acá estoy no se acuerdan, mencionaba al principio una librería, cuando estábamos hablando de Composer. Esta librería que tenemos acá, Faker, nos va a permitir o nos va a facilitar el hecho de generar datos, ¿no? datos dummies. Entonces, que creamos nuestro bundle y estamos creando el archivo, nuestra clase, los data features. Lo que podemos hacer es, lo que haríamos es en el método o en la función de load, podemos agregar nosotros, por ejemplo, objetos a nuestra base de datos. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejemplo es algo así como una pequeña iteración hasta 100 registros. Estamos generando un objeto nuevo. Este objeto le estamos haciendo sets de name y description y al final hacemos un persist, ¿no? Y un flush. Esto es lo que va a hacer un flush a nuestro manager o nuestro entity manager. Eso se les encargaría de generar o de agregar estos registros en nuestra base de datos, ¿no? En este caso es un ejemplo bastante simple. Solamente estoy trabajando con una entidad, pero podemos agregar tantos objetos o entidades sean necesarias. Incluso si tenemos relaciones entre ellas, podemos agregar obviamente primero, por ejemplo, el objeto usuario y al siguiente podemos agregar un objeto tarea, por ejemplo, y ligarlo a un objeto usuario creado anteriormente, ¿no? O categoría, o en fin, lo que nosotros consideramos convenientes. Pero esto nos permite agregar datos de prueba a nuestro sistema, ¿no? O datos, no nada más de prueba, sino datos que nos podrían servir, que sean necesarios para que nuestra aplicación funcione correctamente. Una vez que hemos generado el load data features, la clase, ¿cómo es que logramos que se inserten esos datos en la base de datos o que se ejecute este proceso? Es a través de la línea de comando. El comando es app console doctrine features load. Esto se encargará de ejecutar este método, obviamente lo que este método contenga. Okay, hablando de doctrine es un ORM que nos va a brindar, es un layer de acceso a la base de datos. Okay, es importante en el caso de doctrine nos brinda ciertos métodos o funciones para poder acceder o buscar o manipular nuestros objetos o entidades. Por ejemplo, nos brinda un método find o un método, por ejemplo, find, que recibe un parámetro con un ID, o find all para hacer un select all de todos los objetos de determinada entidad. Tenemos también un método que se llama find by, al cual le podemos pasar un array de atributos de key value. Y eso nos permite filtrar los objetos de nuestra base de datos a través de, por ejemplo, puedo decir, dame de este atributo los que contengan este valor. Estos métodos que están incluidos por defectos en Doctrine nos brindan cierta facilidad para básicamente al iniciar nuestra aplicación, pero son un poquito menos flexibles, ¿no? Nosotros podemos generar lo que se llama un repositorio para nuestras entidades y podemos reemplazar el uso de estos métodos por métodos propios, ¿no? Entonces podemos generar nuestros propios, o escribir nuestros propios DQL, que sería como el SQL de Doctrine. Doctrine se encargaría de renderizar en SQL estándar. De esa manera tenemos más control a través de los datos que queremos consultar, ¿no? Y a la larga el código va a ser un poco más fácil de leer o más de comprender lo que estamos queriendo lograr. Una recomendación también importante es para Doctrine utilizar la opción de Doctrine Array, cuando estamos utilizando consultas de solo lectura. Básicamente, si estamos generando un listado de objetos, por ejemplo, tenemos un dashboard el cual nos muestra los últimos 5 tickets o las últimas 5 tareas o los últimos 5 to-dos que estamos mostrando. Por ejemplo, un listado de usuarios. Si solamente es para método de lectura, podemos utilizar la opción de Hydrate Array. Pasarle esta opción utilicemos el método getResult. Otras recomendaciones podría ser evitar cargar todas las propiedades de los objetos. Si nosotros estamos accediendo, por ejemplo, a un objeto tarea, ¿no? Si nosotros ejecutamos un DQL, el cual es algo así como select, el alias de nuestra entidad, como lo tenemos aquí, de nuestro bundle, dos puntos, la entidad. Esto básicamente lo que se encargaría es cargar todas las propiedades y las columnas de los objetos, ¿no? Que se encuentren, que estén mandando a llamar este DQL. Una opción de evitar toda esta carga podría ser algo así como, en lugar de traernos objetos, podemos traernos arreglos de objetos, podemos traernos arreglos de valores. Si hacemos algo así como el alias punto y el atributo, podemos traernos tantos. La idea es, si no vamos a ocupar todos los atributos del objeto, podríamos, en este caso, traernos ciertos atributos solamente, los atributos que vamos a necesitar. Otra opción es
Tal vez sí cargarlos como objetos, pero como objetos parciales, utilizando la instrucción de partial o parcial, el alias, punto, y pasándole entre corchetes los nombres de los atributos. En este caso podemos pasarle un atributo como lo tenemos en este caso, pasándole name dentro del corchete o diferentes atributos, ¿no? Sería algo así como partial, el alias, punto, y dentro del corchete los diferentes atributos. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cargando objetos, pero estamos cargando solamente los atributos que nosotros necesitamos en este caso. Con eso podemos descartar si es que no necesitamos objetos que tienen referencia, necesitamos cargar todos esos proxies y todos esos objetos que están referenciados si es que no los necesitamos. Ok, otra recomendación, otra característica interesante de Doctrine es que nos permite agregar lo que se llaman Lifecycle Callbacks. Los podemos agregar a través de anotaciones. Si nosotros agregamos esta anotación en nuestra clase, ORM has Lifecycle Callbacks, en nuestra clase o nuestra entidad, nos permite más adelante hacer algo como esto, agregar a través de anotaciones en diferentes funciones de nuestra entidad, algo como esto que es lo que haría en el caso, si utilizamos la anotación de prepersist, lo que haría es que podemos nosotros hacer un set a un atributo, en este caso un atributo que es created o creado, igual a un new data. Entonces lo que nos permite es, lo que nos lograría este lifecycle callback, este callback lo que lograría es que cada que yo creo un objeto nuevo, hago un prepersist de un objeto, significa cuando yo inserto un objeto nuevo a través de mi Entity Manager, le va a hacer un set a la propiedad de created o de creado en este caso, automáticamente va a hacer un set al datetime, al current datetime del sistema. Si queremos lograr esto para, por ejemplo, en el caso de created, sería con la instrucción de prepersist, y si lo queremos lograr para saber la última vez que se ha actualizado, podemos lograr con la anotación de pre-update. Esto lo que haría es en el pre-update, en cada que se haga un update de la entidad, a diferencia del primero que es solamente cuando se inserta o cuando se crea el objeto a través del Entity Manager. En el caso del pre-update sería cada que lo actualiza. Entonces, con esto siempre tendríamos el último, o el updated, ¿no? La última versión en que es la última timestamp de cuando se ha actualizado este objeto. Otra de las características de Symfony es que nos permite generar formularios para manipular nuestras entidades. En este caso vamos a mostrar un ejemplo de cómo personalizar los campos. Si nosotros, por ejemplo, generamos una clase que es un form type, la cual está ligada o está de alguna manera referenciada a nuestras entidades, en este form type podemos definir los atributos que queremos mostrar de nuestra entidad. Podemos definir uno o todos los atributos, o los diferentes atributos que forman parte de la entidad. En nuestro archivo de Twig, si utilizamos la función form_widget y le pasamos el objeto form que nosotros hemos generado a través de nuestro controlador, podemos renderear nuestra forma completamente, pero en ocasiones no es lo más óptimo. En ocasiones queremos renderear, por ejemplo, los campos en diferente orden o en diferentes secciones de nuestra interfaz visual. Entonces podemos utilizar la instrucción o la función de form_row, a la cual le pasaremos el objeto form, punto, y el atributo que queremos renderear. Esto lo que logra es renderear un campo completamente, pero si queremos llegar a un nivel de detalle un poco más estricto, podríamos utilizar las siguientes funciones, como form label para renderear solamente las etiquetas o los labels, o si queremos extraer los errores sería form errors, y en el caso de generar el input o el widget sería a través de la función form widget. Estas tres funciones reciben el mismo parámetro que form row, forma, punto, el atributo o el nombre del field. Muy importante, cuando generamos nuestra forma, cuando generamos nuestras formas por nuestros campos por separado, es importante renderear el token, el cual nos va a permitir que nuestro formulario sea validado en el lado del servidor. Entonces es importante renderear ya sea haciendo un form rest y pasándole el objeto forma para que renderee el resto de la forma. Esto renderearía en nuestro Twig el resto de los campos. O si ya hemos terminado con todos los campos y solamente queremos renderear el token, lo podemos hacer directamente con la función form row y pasando el objeto form punto _, underscore y token. Esto renderearía un token oculto en nuestra forma, el cual nos servirá para hacer la validación de nuestro formulario en el controlador al hacer el submit. Ok.
¿Qué sucede cuando yo quiero hacer override o modificar cómo es que mi forma se renderea? Si yo quisiéramos, en este ejemplo bastante claro, que incluso viene en la documentación oficial, cómo agregar un asterisco, ¿no? A las etiquetas o a los labels de los campos requeridos, utilizando este tag que tenemos acá, que es form theme. El siguiente es en este caso, edit form, es el nombre de nuestro objeto form, y diciéndole self. Lo que hace ese tag es va a modificar las características, la etiqueta label, pero solamente al hacerlo así como underscore self, este código lo estoy poniendo directamente en mi archivo de Twix. Solamente lo va a hacer para el archivo de Twix en el cual el código está escrito. Esto es mucho más fácil de escribir, pero de alguna manera no es este código que estamos mostrando acá, no se puede reutilizar. En el siguiente slide vamos a mostrar cómo es que podemos reutilizarlo. Le damos el siguiente tag también, le decimos que vamos a modificar el form label y escribiendo este pequeño blog de Twig que tenemos acá, blog form label, podemos hacer un override o sobreescribir las características de nuestro bloque de etiqueta. Lo único que estamos agregando en este caso estamos diciendo, si es requerido con el if required, entonces agregamos este markup. Este markup es básicamente un span, el cual tiene una clase que es requerido, con un title para cuando hagamos cover sobre él. Estamos agregando un asterisco. Esto lo que va a hacer es que nos va a renderear al lado derecho. ¿Por qué? Porque esto lo que nos rendería es el contenido por defecto, el bloque por defecto de nuestro label, y agregaría solo en caso de ser requerido un asterisco, ¿no? Pero como les comentaba, al hacerlo de esta manera solamente lo estamos haciendo para el twig en el cual estamos actualmente escribiendo. Si nosotros queremos lograr esto a través o a manera de generar en todo el sistema, lo que haríamos es agregar o generar un archivo de template, el cual ubicaríamos en nuestro código, por ejemplo, nuestro bundle, resources, views, form, cual se llamaría de esta manera, fields.html.twig, el cual, por ejemplo, como lo podemos ver, extiende el mismo form div layout del slide anterior. Y básicamente repetimos el código del bloque, hacemos un override del bloque anterior, solo que en este caso le decimos que nos escriba lo que está en nuestro parent, a diferencia del código anterior que lo hacíamos con hacemos este bloque, decimos que escriba lo que está en el parent y ponemos la misma validación, ¿no? Si es requerido, agrégame este markup. La manera de decirle a Symfony que esto es a nivel de todo el sistema es agregando nuestro archivo de configuración, el cual se encuentra en app, /config YAML, agregando esto en nuestra estructura de Twig. Le vamos a decir que para las formas tenemos los siguientes recursos, y es este recurso, el cual nosotros hemos creado anteriormente. Esto apunta al bundle, como lo tenemos acá, bundle, form, fields, sería algo así como esto, nuestro bundle, nuestro form sería en el caso este, y el archivo es fields HTML twig, el cual debe coincidir con el nombre que tenemos de nuestro archivo, ¿no? Entonces con esto logramos que esta configuración o este override que estamos haciendo lo haga a nivel de 3 para todo el sistema. Otro ejemplo del cual podemos mostrar o mencionar acerca de esto, en alguna ocasión tuve un requerimiento de modificar que todos los archivos que fueran datetime los renderiera como, o sea, todos los input archivo datetime los renderiera como input text. Esto es porque lucían diferente cuando los miramos, por ejemplo, en diferentes navegadores, ¿no? En el caso de Firefox o Chrome, o en el caso en particular de Internet Explorer. Entonces, lo que se hizo fue este pequeño override, el cual también se puso a nivel del sistema, como lo comentaba, en nuestro archivo de fields HTML twig, aquí falta el directorio de bundle. Lo único que hacemos es hacer un override del bloque. En este caso estamos diciéndole cuál va a ser el bloque, que va a ser form widget simple. Eso significa que va a aplicar para los widgets de tipo datetime cuando los despliego como texto. Es una característica propia de Symfony, ¿no? Es un tipo de widget de Symfony. Entonces lo que hace en este caso es algo así como va a reemplazar, si el tipo es date o time, lo va a reemplazar por tipo text. Le hago un set a una variable y hago un override del markup. El markup que voy a hacer va a ser un input tipo, y en este caso reemplazaría el tipo date o tipo time por el tipo text que le estoy. Y yo estoy decidiendo, ¿no? A través de esta función. Hago un set a un atributo, una variable, y se lo paso a mi markup. Y ya, por ejemplo, rendereo, en este caso, los atributos del widget, propios del widget,
y en el caso de tener un valor le hago un set, ¿no? Y obviamente cierro mi bloque, el cual estoy abriendo acá. Pero como lo comentaba, eso también lo logra hacer a través de todo el sistema, a través definiéndolo en este archivo y a través de la configuración de Twitch. Ok, bueno, hasta un poquito También otra cuestión importante es cuando en ocasiones necesitamos pasarle valores a un form type. O sea, si yo tengo un objeto tipo form type, el cual en este caso inicializo en mi controlador con esta línea, ¿no? Le digo form igual a créame una forma, le paso de esta clase, lo que hago es que le paso un objeto, el objeto o la entidad. Nosotros podemos pasar un parámetro adicional que es options. Y a ese option nosotros podemos de alguna manera decirle, ok, yo a este array de options puedo agregarle parámetros, por ejemplo, llaves o atributos adicionales. En este caso, vamos a decir que quiero pasarle a mi formulario el time zone del usuario logueado. Entonces lo que hago yo es que le agrego un key a mi arreglo de options con el user, le extraigo el user su time zone y se lo paso a través del arreglo de options, se lo paso cuando yo creo mi formulario. ¿Cómo lo voy a leer en mi form type? En el método o en la función de build form está recibiendo las options. ¿Cómo lo voy a extraer? Yo lo voy a traer simplemente voy a extraer la misma llave la cual yo le he pasado acá abajo. Pero para que esto funcione, lo que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es agregar en la función set default options, agregar los nuevos keys que queremos o que deseamos nosotros agregar. ¿De qué nos sirve esto? ¿No? Esto nos sirve para pasarle parámetros, como os comentaba, a las clases de los formularios o los form types. En ocasiones no, podemos lograrlo de esta manera sin necesidad de hacer nuestro form type de alguna manera que sea container aware o pasarle o por ejemplo yo lo que en ocasiones hacíamos al principio era en el constructor de hacer una forma, hacerla como servicio que recibiera los parámetros a través de la sesión, pero que también es una manera de lograrlo. Perdón, lo que hacíamos, creo que alguna vez lo que hicimos es pasarle toda la sesión completa, ¿no? Pero pues eso es increíblemente absurdo, ¿no? Entonces lo que podemos lograrlo de esta manera, simplemente agregando nuevas opciones o nuevos valores a los options del form. Ok, algo más. Por aquí, tenemos por acá? Los controladores, ¿no? Una parte muy importante de esto es la parte de los controladores. ¿Cómo podemos lograr que nuestros controladores sean más eficientes? De alguna manera, que tengan menos código, ¿no? En el caso de la parte de la seguridad, lo que podemos hacer es agregar un bundle que se llama JMS Security Extra Bundle, el cual nos permite agregar anotaciones. Y con esas anotaciones nosotros podemos restringir quién va a acceder a una acción dentro de un controlador a través en este caso, de la anotación secure, @secure, y recibe, por ejemplo, como parámetro el rol el cual va a acceder a este action. Esta instrucción que tenemos acá arriba nos permite eliminar todo este código que tenemos acá abajo, ¿no? Decirle, ok, que el que esté hecho, porque el usuario que esté hecho por antes sea el role admin, ¿no? Básicamente lo que nos permite es lograr esto. Entonces, de alguna manera estamos, a través de esta anotación, reemplazando todo el código que tenemos acá abajo. Otra manera de eliminar código es pasar o enviar la petición del request como parámetro en nuestro action. Si nosotros hacemos esto y enviamos el request, el objeto request, eliminamos el tener que esta línea de código en cada uno de nuestras acciones de nuestro controlador. Otra cosa también que podemos lograr para eliminar líneas de código es utilizar la notación de param converter. Lo que nos permite param converter es determinar o es pasar, en lugar de reemplazar el objeto ID que tenemos en este punto con un objeto de tipo entidad, el cual nosotros vamos a definir a través de la notación param converter. Nosotros le decimos que mi objeto task va a ser de esta clase. Entonces, Symfony se encarga automáticamente de hacer esta parte del código, ¿no? De hacer el find por el ID del objeto. Entonces eliminamos se puede decir que estas dos líneas de código, ¿no? El inicializar nuestro Entity Manager y hacer un find directamente dentro de nuestro bundle, a nuestra entidad, en este caso task, que es la misma que tenemos acá arriba. Entonces, estamos eliminando estas dos líneas de código. Con esto lo que estamos haciendo que nuestro código nuestro controlador sea mucho más pequeño, ¿no? Otra manera de eliminar las líneas de código también sería utilizando la notación template, la cual también utilizamos en nuestras actions.
nuestros métodos del controlador, si nosotros utilizamos la notación template, ya sea en el caso del index, podemos eliminar esto, podemos eliminar, decirle cuál va a ser el twig o el template que va a renderear y solamente pasar el arreglo de parámetros que con el que queremos que lo renderee. En este caso reemplazaríamos este return de this render con el nombre del twig, simplemente al hacer un return con un array de parámetros. En el caso muy particular de este action, si nosotros no le pasamos un nombre o una ruta a nuestra anotación de template, automáticamente estaré leyendo cómo se llama en este caso. Sería dentro de nuestro demo, en el caso del task, que sería la entidad en la cual reside este controlador, y también el template directamente. Pero, por ejemplo, vamos a decir que este método no se llama index action, sino se llama list objects o list active records o list active task. Podríamos también reutilizar la misma plantilla y solamente en nuestro controlador tendríamos la lógica necesaria para cargar o filtrar los objetos que queremos o el arreglo de objetos si queremos listar. Entonces podríamos, si no le pasamos el template, él automáticamente sabe cuál template cargar, y en el caso de que nuestro action no coincida con el nombre del template, en este caso index, hasta acá, index action, tendríamos que especificar cuál es el nombre del template que queremos renderear. Ok, otro punto, otra consideración importante es tener algo así como un controller base, el cual incluso ya me ha tocado ver en Drupal 8, últimamente. Lo que podemos hacer con este es definir por ejemplo, una clase tipo controlador que contenga, por ejemplo, atributos o privados en este caso, el Entity Manager, y a través de una función que es getEntityManager, extraer, hacer un set y un get del mismo, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es generar una clase tipo controlador, la cual nosotros podemos extender en nuestros controladores, ¿no? Eso también nos permite, nos puede funcionar más adelante para hacer, si cuando queramos hacer unit testing de nuestros controllers. Ok, y como punto final nos vamos a la parte del deploy. ¿Con qué podemos deployar nuestras aplicaciones de Symfony? Hay un proyecto que se llama Capifony, el cual nosotros lo instalamos a través de una gema de Ruby, el gem install Capifony, para configurarlos prácticamente como Capifony. Y esto nos va a generar dos archivos, un archivo capfile y un archivo deploy.rb. El archivo deploy.rb va a residir en app.config, y obviamente tenemos que agregar configuración adicional. Aquí voy a mostrar, este es el proyecto Capifony. Esta es una entrada en el blog de ServerGrow, una empresa que se encarga de dar hosting. Bastante interesante de cómo hacer una configuración de Capifony para hacer un deploy. Por ejemplo, aquí podemos ver más a detalle ya el archivo que les comentaba, el app.config deploy. Podemos ver ya la configuración, algunos cambios en la configuración que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a definir un nombre de la aplicación, cuál es el dominio al cual vamos a conectarnos. Podemos ya sea hacer un deploy directo de un repositorio, en un repositorio remoto, un repositorio que esté local en nuestro file system. Aquí en el caso de cuando sea a través de archivo, vamos a decirle que sea copy. En el caso de repositorio remoto, vamos a decirle que es de Git. Y hay diferentes configuraciones, cual tenemos por acá. Por ejemplo, el nombre del server. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Symfony, por ejemplo, tenemos el deploy to, que es la ruta en el servidor en la cual vamos a hacer nuestro deploy, cuando se estarán creando los diferentes deploys. Tenemos, en el caso tenemos al servidor remoto, podemos especificar el nombre del servidor, podemos especificar el usuario con el cual lo vamos a conectar, el puerto, en el caso que el puerto no sea el puerto por defecto de SSH, y diferentes configuraciones que tenemos por acá. En el caso de Symfony, nosotros estamos utilizando Composer para mantener o para descargar nuestras dependencias. En este caso le tenemos que especificar que va a utilizar Composer y podemos especificar que haga un update de vendors falso true, en este caso sería true, una vez que ha hecho el deploy, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es instalar la gema de Capifony, hacer nuestro archivo deploy rb, nuestra configuración, y una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es pasarle esta configuración es la parte de cómo se va a conectar nuestro usuario al servidor. Podemos generar una llave RSA, copiarla, hacerle con esta instrucción, copiarla al servidor,
en las llaves autorizadas. Y paso siguiente para confirmar si tenemos, por ejemplo, esta conexión, en este caso una conexión de SSH con el usuario, ya no nos pediría el password, no significa que podemos pasar porque tenemos nuestra llave autorizada en el servidor. Entonces, lo que tendremos que hacer es, por ejemplo, utilizar el comando capdeploy2.setup. Esto se va a encargar de crear una serie de directorios, como el directorio release y share en la ruta que nosotros estamos especificando. Sería esta ruta. Y en esa ruta se va a encargar, en este caso, nuestro deploy se va a encargar de crear las diferentes releases o versiones al momento de generar los diferentes deploys, ¿no? Y ya para ejecutar el deploy, una vez que hemos hecho nuestro archivo de configuración, la instalación, y hemos configurado nuestra llave en el servidor, simplemente utilizando capdeploy, es de lo que se va a encargar, como les comentaba, de crear esta serie de estructura de directorios. Incluso hay un parámetro para mantener ciertos releases. Podemos nosotros mantener, tal vez yo estoy haciendo diferentes deploy, puedo hacer un rollback en determinado momento, pero puedo mantener en este caso por defecto el valor estrella, pero podemos cambiarlo a otro valor. Eso significa cuántos releases se van a mantener en el servidor. Por ejemplo, cuántos deploys se van a mantener en el servidor para poder hacer rollback. Y bueno, pues creo que es todo. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Walú. No, Jesús, de momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiere comentar. Por el momento hay un comentario de Fortunato, que es compañero del curso de Symfony que hemos dado recientemente, y ha parecido una clase magistral estupenda. Espero no haber ido muy rápido y que de alguna manera se haya podido tolerar. Los temas eran demasiado amplios. Comentaba con Juan Lu la opción de mostrar esta parte del deploy, hacer un pequeño video de unos 5 minutos más adelante y compartirlo en el sitio de cómo es que funciona esta parte del deploy, ¿no? Sí, Germán comenta, excelente presentación y buenos tips. Vale. Pues nada, yo agradecer a todos los asistentes y a Jesús por su tiempo, por su dedicación y felicitarlo por la presentación tan buena que ha hecho. Pues cualquier duda, ¿no? Pues, digo, sobra agregar, pero pues cualquier duda, con toda confianza, cualquier corrección también. Tienen, por ejemplo, tienen mi cuenta de Twitter, el comentario. Voy a facilitar estas slides. Las subo a mi sitio y te comparto el enlace unos minutos, Jolu, para de alguna manera también compartir los slides con la gente que ha visto la charla o con los que de alguna manera se pueden topar con ella. De acuerdo, sería genial. Vale, pues finalmente, bueno, voy a cortar la grabación. Próximamente la subiremos a nuestro canal de YouTube y ya la compartiremos por las redes sociales para que la veáis más detenidamente, y a las personas que nos han comentado muchos alumnos que hemos tenido en el curso anterior de Symfony que no han podido asistir y por motivos laborales lo quieren ver en otro momento, y así que lo subiremos y ya lo podrán ellos visualizar tranquilamente. Sí, claro que sí, no hay cualquier duda, comentario, recomendación o como lo comentaba, ¿no? Cualquier aclaración, pues, con toda confianza no te pueden contactar a ti o directamente a mi cuenta de Twitter, ¿no? Que es JM Olivas. Estupendo, ¿vale? Pues finalizo la grabación. Un saludo a todos y gracias.